capítulo 3. En el contexto de 2 de Corintios, Pablo en el capítulo 2 empieza un tema acerca del ministerio, en su ministerio, y desde el versículo 1 hasta el 13, Pablo explica acerca del arrepentimiento. Y cuando hablamos del arrepentimiento, muchos tienen problemas con esta palabra. Y de hecho, cuando hemos estudiado anteriormente otros pasajes, nos hemos dado cuenta de que Pablo estaba hablando acerca del arrepentimiento. Es decir, la palabra arrepentimiento significa cambiar manera de pensar. Y Pablo empieza desde el versículo 1 hasta el 13 a hablar acerca de cómo es que debe de ser el arrepentimiento. De hecho, cuando nosotros, voy a poner un ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, no éramos creyentes en Cristo, no éramos confiados en el Señor, teníamos diversas maneras de pensamiento en cuanto a la religión, en cuanto a las tradiciones, en cuanto a la manera de salvarse, muchas cosas. Y en cuanto a esto, no nos daba gozo a nosotros el saber de que primero no estábamos seguros en el Señor, segundo que necesitábamos quizás hacer muchas cosas para poder ganar el favor de Dios. Entonces Pablo en el versículo 1 hasta el 13 explica que el arrepentimiento no debe de ser para causar lamento, sino para obtener gozo en el Señor. Y en el versículo 14 hasta el 3:5, Pablo va a hablar acerca de la suficiencia de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de esto, es importante ver el ministerio de Pablo en vista de la suficiencia de Jesucristo en ese mismo ministerio. En este contexto también hemos visto el problema de los falsos maestros. Y como Pablo está hablando a creyentes, Pablo está advirtiendo a los creyentes de Corinto acerca de muchas cosas que van a surgir dentro de la iglesia. De hecho, en 1 Corintios aprendimos que los falsos maestros no van a venir de afuera algunos, pero la mayoría se van a levantar dentro de la iglesia. Entonces, Pablo va a hablar, por ejemplo, en el versículo 14, Pablo habla acerca del ministerio y del nuevo pacto. Ahora hago una pregunta: ¿el nuevo pacto es triunfante en relación al antiguo pacto? Claro que sí. ¿Cuál era el antiguo pacto? La ley de Moisés. La ley de Moisés establecía normas y principios para que los seres humanos pudieran tener una adecuada forma de vivir dentro del pueblo de Israel, en este caso, porque la ley fue dicha al pueblo de Israel. Entonces, Pablo va a hablar y hacer un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y Pablo afirma aquí en 1 Corintios, en el versículo 14 del capítulo 2 hasta el 17, que el nuevo pacto es triunfante. Y por lo tanto, Pablo pues va a empezar a hablar acerca de su ministerio y quién lo acredita a él. Los falsos maestros, hoy por hoy, inclusive en el tiempo de Pablo y en el día de hoy, los falsos maestros siempre tienen cartas de presentación. Y esto era una costumbre desde el Antiguo Testamento, hacer cartas para que alguien se presentara en un cierto lugar. Por ejemplo, cuando Pablo no había convertido al Señor, pedía cartas para ir a matar a los creyentes. Entonces, esta era una práctica de los principales acerca de una autorización que tenía una persona en un contexto determinado. Entonces Pablo aquí va a hablar acerca de la acreditación. ¿Quién verdaderamente acredita a Pablo? De eso vamos a hablar en esta tarde hoy. Entonces, Pablo usó cartas de presentación aquí en estos pasajes, y vamos a hablar en el versículo 1. Pablo les hace ciertas preguntas a los corintios. Pablo va a empezar con unas preguntas en el capítulo 3 y vamos a leer
Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3 de Segunda de Corintios. Dice el versículo 1: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo usó cartas de presentación, sin embargo, muchas veces, por ejemplo, las escribió en favor de Febe, las escribió en favor de Timoteo. Y Pablo, cuando habla de las cartas de presentación aquí, es porque los falsos maestros, imagínense que el hermano Jorge, el pastor de la iglesia, viniera a ustedes diciéndole: hermano, ¿realmente necesito alguna carta para ustedes o de ustedes hacia mí para yo presentarme como pastor? En este caso, Pablo, el punto que estaba en discusión era el apostolado de Pablo. Yo hago una pregunta: ¿necesita un apóstol como Pablo? Hoy voy a hacer esta pregunta en vista de que hay algunos allá afuera, por ejemplo, que no toman en consideración las cartas de Pablo. Dice que Pablo no tiene nada que ver con el ministerio del Señor. Es decir, que Pablo no tiene autoridad en este tiempo para poder ser predicado, o no tiene autoridad o sustentación espiritual para decir que el Nuevo Testamento, en el 90% más o menos que fue escrito por Pablo, no tiene utilidad para este tiempo. Ahora la pregunta es: ¿necesita el apóstol Pablo hoy día alguna carta de la iglesia para poder sustentar su apostolado? Ahora, en otras palabras, en esta carta vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, vean en el versículo ahí la primera pregunta: ¿comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿De quién está hablando cuando dice nosotros mismos? ¿De quiénes está hablando Pablo? Está hablando de creyentes en Cristo. ¿Eran salvos ellos? Sí. Ahora, necesitamos nosotros entre los creyentes cartas de presentación para decir: hermano, usted es salvo. ¿Cuál es la carta que nosotros realmente necesitamos? Esta semana fue una semana muy dura para mí, porque tuve viajes para San Miguel en el hospital. Pero es evidente que mucha gente no tiene ni siquiera esta carta escrita en su corazón. Lamentablemente, Pablo va a hablar de la presentación o de quién acredita a un verdadero creyente. Me encontré con un peluquero un día de esta semana que me dijo: ¿usted ha oído a un predicador que ahí venía recordando lo de la caja para acá, pero aquí ya se me olvidó el nombre de este hombre? Es famoso en la radio. Y le digo yo: la carta de presentación mía es la palabra del Señor. Yo no escucho a ningún hombre. Si acaso lo escucho, es para ver qué predica y cuáles son sus mensajes. Pero esta es la norma de fe y de práctica mía, la palabra del Señor. Y me dijo: ¿por qué? Me dijo: este hombre tiene un látigo fuerte, me dijo. Cuando me dijo eso, ¿a qué le viene a la memoria a usted? La hermana Gemma venía oyendo con nosotros en el pool la vez pasada un hombre con un látigo muy fuerte y hablando hasta en lengua. Pero ¿saben qué? Cristo, él mencionaba a Cristo, pero mencionar a Cristo, cualquier falso maestro lo hace como para decir: este es un maestro correcto. La pregunta es: cuando lanzan el mensaje, ¿qué predican? Hoy día, este hombre peluquero que les digo, me estaba diciendo: no, me dijo, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los abominables, ni los que se cuentan como él entrarán en el reino del Señor. Y le digo: hermanito, la salvación es por gracia. ¿Cómo va a creer? Yo no creo en los que dicen que son salvos, simplemente salvos. Vaya, entonces no creen en la palabra del Señor usted. Y me dijo: no,
Claro que sí, me dijo, la palabra de Dios es suficiente. El sacrificio de Cristo entonces fue suficiente. ¿Osa usted hacer algo para salvarse? Me dijo, claro que sí, nosotros necesitamos luchar. Cuando me dijo eso, ¿cuál es su carta de presentación? Hermano, nuestra carta de presentación es Cristo. Miren, por eso Pablo les dice, bueno, ustedes me están pidiendo cartas a mí, que ustedes son el resultado de mi predicación. En otras palabras, yo no necesito ni siquiera, en otras palabras, Pablo le está diciendo, ustedes me están pidiendo cartas a mí de presentación, siendo ustedes el resultado de lo que yo prediqué. ¿Y qué predicó Pablo? El Evangelio. Y miren, en el versículo dice, o tenemos necesidad, cuando dice tenemos, incluye a los de la iglesia de Corinto, pero también incluye a él. Dice Pablo, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Entonces Pablo dice, ¿acaso necesito yo un escrito para sustentar que lo que les he predicado es verdadero o es genuino? Ahora, hermanos, cuando escuchamos un mensaje nosotros, inmediatamente determinamos por la palabra del Señor si es verdadero o no. Y esto es suficiente para determinar cuál es la presentación o su carta de presentación. Y cuando nosotros leemos todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, ¿en dónde encuentran algún error del escrito de Pablo como presentación del Evangelio? No hay ningún espacio para esto. Cualquiera puede decir, pero es que Pablo era machista, pero no le permitía a las mujeres predicar en la iglesia. Ese era el orden divino. Ese era el orden establecido de Dios. Aquí, por ejemplo, en Corinto, Pablo, esta segunda carta, recuerden que Pablo escribió por lo menos 4 cartas. 2 de ellas se perdieron y probablemente esta es la tercera carta en respuesta a la primera. Es decir, que Pablo ya les dio instrucciones en la primera carta y en la segunda los está alineando todavía más acerca de cómo deben de vivir su vida como creyentes. Y Pablo a los falsos maestros le estaban diciendo, bueno, ¿y cómo podemos creerte a ti? En otras palabras, la pregunta es, ¿necesitaba Pablo? Y por eso les hace estas preguntas. ¿Acaso necesitamos nosotros cartas de alguien más o de ustedes mismos para que yo me presente delante de ustedes? Y Pablo aquí va a usar algunas cosas importantes. Miren el versículo 2. Miren el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. Miren el versículo cómo empieza. Nuestras. Es importante esto. Porque Pablo le está diciendo, ustedes mismos y yo soy el resultado. Miren lo que dice, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones. ¿Por qué Pablo les va a decir que la carta de presentación de él son ellos mismos y que no está escrita en un papel o en una piedra, sino en ellos mismos? Porque está contrastando el antiguo pacto con el nuevo pacto. El nuevo pacto funciona diferente. El antiguo pacto decía, haz esto y vivirás. El nuevo pacto no. El nuevo pacto es diferente. Fíjense que el nuevo pacto tenía reglamentos. No estoy diciendo que el nuevo pacto no tiene normas, también como no. La ley de Cristo establece algunas normas, algunos estatutos, algunos mandamientos. Pero no son los mandamientos, y esto es lo que yo traigo a la memoria de algunos que quieren salvarse por lo que ellos hacen. Es decir, quieren cambiar su manera de vivir para salvarse, no salvarse para cambiar su manera de vivir. Y el nuevo pacto es lo que dice. Hay que cambiar desde el interior. Miren desde dónde está apuntando Pablo. Dice, nuestras cartas son vosotros escritas en vuestros corazones. Pablo dice, es que no es de lo externo a lo interno, es de lo interno hacia afuera. La conversión de la persona está desde el interior hacia afuera. Y como resultado, miren lo que dice Pablo en el versículo, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermano, no es cierto
que la gente, sea creyente o no creyente, sabe quiénes somos nosotros realmente. Cuando un creyente, por ejemplo, anda metido está en algún lugar donde no conviene estar, la misma gente, bueno, y usted no es creyente. Ya le leyeron, ya le dijeron, tú no debes de estar aquí. ¿Decía? ¿Por qué? Porque la gente conoce quiénes somos realmente. No nos conoce desde el interior, conoce el exterior nuestro. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio interior. Y por eso Pablo dice aquí, toda la gente puede decir quiénes verdaderamente somos nosotros. Ahora, por eso Pablo dice, le está hablando con creyentes ahí, está hablando con los falsos maestros, está hablando con los mismos creyentes, y él está diciendo, ustedes mismos son la carta de presentación que yo tengo ante todo. Y el mundo lo sabe. Él mismo habla aquí, conocida, dice el versículo, conocida y leída por todos los hombres. Y esto es importante entenderlo. Hermanos, la gente siempre está haciendo una lectura de nosotros mismos. La gente está poniendo su mirada en nosotros mismos. Lamentablemente, este hombre que les digo, que me encontré, este peluquero, yo a veces tengo, y siempre le digo a mi esposa, ten cuidado con algunas cosas, porque a veces cuando uno anda en la calle le encuentra gente legalista, y saben que este hombre yo le estaba predicando, cortándome el pelo y predicando, y ya lo tenía furioso el hombre, porque le estaba diciendo, la salvación es por gracia, hermanito. Usted no puede hacer absoluto. ¿Quién le puede llevar a usted? Y le dije Isaías 64:6, ¿quién le puede llevar a usted un trapo de inmundicia al Señor para decirle, aquí está esta chulada, Señor? Y le puse un ejemplo bien, que yo no lo he dicho aquí algunas veces. Usaría, por ejemplo, osaría a alguien llevarle una toalla femenina ya manchada al Señor, Señor, aquí te traigo. ¿Verdad que no? Pues Dios así ve las obras de las personas. Entonces me dice, ¿cómo va a creer? Me dijo el hombre, ¿cómo va a creer? Bueno, me limpio mis manos, hermano, porque si usted no es salvo por gracia, entonces va para el infierno, aunque ande bien vestido. Y me iba entrando, yo había llegado solo, y iba entrando Marisa ahí a la peluquería y me dice, ¿esa es tu esposa? Ella andaba con pantalones. Y le digo, sí, ella es mi esposa. Me dijo, como hoy están tan libertinas las iglesias, y empezó a atacarme. Y le digo yo, hermano, la conversión es interna. Le digo, hay cosas que nosotros necesitamos cambiar, es verdad, pero su ropa jamás nos va a llevar al cielo. Y este hombre quedó bravo, que para decirle que me chempepeó el pelo, me lo cortó bien aquí porque ya estaba bravo. Sí, me lo chempepeó. Cuando yo salí de ahí, me dijo, Marisa, ¿y te cortó? Mira cómo te cortó. Pues sí. Pero el hombre estaba enojado ya conmigo. Estaba enojado. Es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros cada día, la gente está haciendo una lectura de nosotros. Esto es así. Pero hay algo importante aquí que necesitamos ver. En el versículo 3, Pablo usa una metáfora. Y esta metáfora es una metáfora poderosa de este pasaje, del pasaje famoso que del Antiguo Testamento la trae Pablo, que predicen el día prometido del nuevo comienzo y que establecen, por ejemplo, desde cuándo el Señor iba a empezar a trabajar con los judíos, pero también con los gentiles. Y miren el versículo 3 como dice, siendo manifiesto que doy carta de Cristo expedida por nosotros. Quiero detenerme aquí en esta parte. Siendo manifiesto. Siendo. A veces es bueno detenerse un poquito a ver la parte gramatical. Porque esta palabra siendo está en el gerundio. Y el gerundio no acepta el pasado ni el presente, sino es una cuestión continua. Es decir, la palabra siendo significa que en todo tiempo, los creyentes, miren, en todo tiempo ¿qué? Dice, siendo manifiesto, en todo tiempo nosotros estamos manifestados. ¿Qué quiere decir la palabra manifiesto?
¿Verdad que algo que está, por ejemplo, ustedes no saben que tengo yo en mi bolsa? No ha sido manifestado. ¿O saben que tengo en mi bolsa yo? ¿Verdad que no? Pero algo que se manifiesta es algo que se puede ver. Ahora se lo manifesté. ¿Verdad que esto sí se puede ver? ¿Qué son? Llaves. Ahora Pablo está diciendo, cada momento ustedes mismos están manifestándose, están dándose a conocer, la gente los está viendo. Miren lo que dice el versículo, siendo manifiesto que soy carta de quién. Esto es importante. Esto me encanta, hermanos, porque sabe que somos cartas de Cristo. ¿Qué quiere decir ese de? Cuando las mujeres se casan, hoy como la nueva moda, hay mujeres que ya no quieren ni ponerse el de. Pero no, como yo me voy a llamar de mi esposo. ¿Verdad? Ya, a algunas mujeres ya no les gusta. Ya no les gusta aquello de fulano. Porque el de tiene que ver con posesión. Pero esto es legal. De hecho, lo que Pablo está diciendo aquí es un término legal. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo pasamos a hacer posesión de Cristo nosotros? Un momento de la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba pagando un precio por nuestros pecados. No solo los nuestros, sino por toda la humanidad. Lo que hemos hecho nosotros es aceptar ese perdón por medio de la sangre de Cristo. Y nos hemos apropiado por medio de la fe de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y lo hemos aceptado como tal. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro Salvador, ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Quién es el dueño? Cristo es el dueño. Y por eso Pablo le dice aquí, miren lo que dice, siendo manifiesto que doy carta de Cristo. Esto significa, hermano, que cada creyente es una autorización. Por eso es que yo cuando alguien me dice, no, pero es que yo soy inútil. Sí, en cierta medida hay que decir inútil para que el Señor lo pueda usar. Y eso es verdad. Pero esto significa, hermano, que como hijos de Dios, como cartas de Cristo, tenemos mucha autoridad ante los seres humanos. ¿Sí? Y aunque usted no lo crea, la autoridad que nosotros tenemos está en Cristo mismo. Nosotros somos esas cartas de Cristo. Y por lo tanto, fíjense que un día yo fui a visitar al director departamental de educación de Morazán. Inmediatamente él quiso tirarme la tangente y darme de vuelta a un hijo de Dios. Y yo le dije, mire, yo soy creyente, y él es un religioso. Yo le he presentado el evangelio varias veces. Él es un religioso, pero él ahora cuando me ve, me ve con respeto. Ya no me ve como me veía antes. Antes me veía como que dice, ay, viene. No, hoy me dice, buenos días. ¿En qué le puedo servir? Y siempre busca una comunicación conmigo. Antes no, antes como quien dice. Pero ¿por qué? Porque yo me presenté como un creyente y le dije, todas cosas que usted haga en contra mía, las hace en contra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando una persona actúa en contra de un creyente, está actuando en contra de Dios mismo. No es eso lo que Pablo dice. Celosamente Pablo, para antes de su conversión, hacía cosas por celo, por fanatismo, por celo judío, hacía cosas y hasta mataba a los creyentes. Pero ¿qué pasó después? Pablo dice, yo hacía cosas que realmente no eran correctas y pensaba que estaba agradando a Dios. Hoy día hay muchos creyentes en la iglesia adorando sinceramente a Satanás, pero están dentro de la iglesia. Así de sencillo. Entonces, Pablo dice aquí, siendo manifiesto que doy cartas de Cristo expedidas por nosotros. ¿Expedida por quién? ¿Qué quiere decir la palabra expedida? Cuando usted va a sacar el DUI, ahí dice fecha de expedición. ¿Y quién se lo autoriza? ¿Verdad? Entonces, Pablo está diciendo, nosotros hemos expedido esas cartas. Miren lo que dice el versículo. Pero Pablo, más allá de él, va a exaltar al Señor. Pablo dice, hombre, yo solo he sido un instrumento
instrumentos para que ustedes se presenten con autoridad de Dios hacia los demás. Pero miren lo que dice Pablo. Dice Pablo, siendo manifiesto que doy cartas de Cristo expedidas por nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién predicó el Evangelio? Pablo. ¿Por quién se habían convertido estos hombres? Por el mensaje que Pablo había llevado. Ahora la pregunta es, ¿quién los había convertido? Dios mismo los había convertido. Entonces, por eso Pablo añade y dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Entonces, ¿quién sustenta la verdadera autenticación de un ministerio de un creyente en Cristo? Es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Por eso, hermano, es que no en cuanto a los dones, si alguien descubrió un don y puede presentarlo delante del Señor como ofrenda al servicio al Señor, adelante. Porque Dios le ha dado autoridad a usted por medio del Espíritu Santo a presentarse con un ministerio. De hecho, los ministerios no son nuestros. El Señor los ha dado para ministrarlos a los demás, para que sirvan de edificación a los demás. Pero Pablo pone un contraste aquí y dice, hombre, anteriormente las instrucciones se daban en piedra y se escribían con tinta. Hoy ya no. Dice Pablo, ustedes tienen escrito en sus corazones. Miren lo que dice el versículo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, no llegamos a ser creyentes por seguir instrucciones de algún manual o por emplear alguna técnica, como lo hacen muchos hoy. Muchos, por ejemplo, usan manuales o técnicas. ¿Cuál es una técnica más común hoy en día? Bajar a la gente a orar una oración para convertirse, y muchas veces ni siquiera predican a Cristo. Inclusive usan a creyentes que son salvos a pasar aquí a reconciliarse con el Señor. Yo a veces me pregunto, ¿cuánto poder tiene otro creyente pecador o un pastor, por ejemplo, osar buscar el perdón de los pecados para otro creyente que ha pecado? ¿Cuál es la manera que dice la Biblia que recibimos el perdón de pecado? Cuando confesamos. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesito pasar adelante, orar una oración. Esas son las técnicas que usan hoy. La otra técnica, hay un hombre hace un tiempo que me dijo, en el Instituto Bíblico me dijo, un pastor, me dijo, hermano, ¿cómo vamos a saber nosotros si verdaderamente son salvos si no pasan al frente a orar una oración? Y le dije yo, hermano, ¿la oración es una obra o no es una obra? Y me dijo, claro que sí, pero necesito yo saber. Usted no necesita saber nada. Quien le interesa es la persona en relación al Señor. Y Él mismo va a dar las luces. Por eso Pablo está hablando aquí, carta de presentación. Un creyente, hermano, que es genuino, no se va a quedar como ha sido toda su vida. Va a ir de cambio en cambio. El mismo Espíritu Santo va a ir transformando su vida. No necesita, es más, ¿cuánto podemos transformar a la gente nosotros? Un hermano me decía, hermano, yo tengo un problema serio. Cuando predico el Evangelio y la gente no me entiende, me enojo. Y le digo yo, pues no se enoje, hermano. Solo prediquen el Evangelio tal como el Señor lo enseñó por medio de Pablo y déjenlo, que el Señor se va a encargar. No trate de quitarle la autoridad que el Espíritu Santo tiene en su posición. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para convertir a la gente. Solo necesitamos predicar el Evangelio. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. La presentación de un creyente es la conversión misma y el Espíritu Santo morando en el creyente. Ahora, ¿la gente puede ver el Espíritu Santo en nosotros? No lo puede ver. Pero, fíjense bien, nuestra conversión es el resultado de ser sellados por Dios mediante el Espíritu en nuestros corazones, lo que nos da nuevo poder para vivir para Él. Pero ¿qué sí puede reflejar el Espíritu Santo en nosotros?
el fruto del Espíritu. Y eso sí se puede ver. El Espíritu Santo no se puede ver, pero el fruto del Espíritu sí se puede ver. Y Pablo está diciendo esto. La gente puede ver este tipo de cosas. Por eso es que nosotros siempre hablamos y decimos, Pablo en ningún momento cuando habló de la gracia, habló de licencia o de libertinaje. Y ni nosotros siquiera lo hacemos. De ninguna manera. Por eso miren el versículo 4. Miren a dónde está entonces el meollo de la vida cristiana y del poder que reside en el Espíritu Santo viviendo en cada creyente. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tal confianza. Pablo no está alardeando, sino más da a Dios la honra por todos sus logros. Mientras los falsos maestros se sentían orgullosos, si ustedes se fijan, la mayoría de los falsos maestros y de los falsos creyentes que están en la iglesia y que son salvos, porque ellos están luchando para obtener la salvación, fallan en esto. Porque, ¿qué está diciendo Pablo en el versículo 4? Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Es Cristo. Mediante, la palabra mediante es importante aquí. Pero dice tal confianza. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando habla de la confianza? Él está hablando de nuestra dependencia de un objeto. Una persona siempre necesita un objeto para poder ser empoderado. Y en este caso, nuestro objeto es el Señor Jesucristo. Nuestra dependencia en el Señor. Por eso Pablo dice aquí, y tal confianza tenemos. Y si ustedes se fijan, ese tenemos, ¿a quiénes involucra? Todos los creyentes. Él está hablando de los creyentes. Tenemos, dice Pablo, mediante Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente que puede empoderar a un creyente a mantenerse de la manera adecuada para vivir su vida cristiana. No nosotros mismos. Nosotros no podemos obtener nada. Ni la salvación, ni la santificación, ni la glorificación. Depende de nosotros. Nada. Es el Señor. Por eso es que Pablo dice aquí, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es decir, en otras palabras, déjenme decirle lo siguiente. Nadie puede considerarse capaz sin la ayuda de Dios. Nadie. Y cualquiera que lo haga está dependiendo de su fuerza. ¿Y qué dice la Biblia cuando alguien está dependiendo de sí mismo o de otra persona? Hay mucha gente que, por ejemplo, este hombre que me dijo, no me dijo yo, ese hombre lo tengo en alta estima. Vaya, le dije. Vaya. Maldito el hombre que confía. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿En quién debemos de confiar nosotros? Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso es que nadie puede considerarse capaz sin la ayuda de Dios. Nadie es competente para cumplir con su propia fuerza la responsabilidad para la que Dios le ha llamado. Miren lo que dice el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿De dónde proviene la competencia? Miren lo que dice el versículo. Dice el versículo. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Este versículo es un versículo que a mí siempre me ha ayudado en mi vida cristiana. Porque cuando dependemos de nosotros mismos, fracasamos. Y el creyente va de fracaso en fracaso. Sin la habilitación del Espíritu Santo, el talento, y como Pablo está hablando de los ministerios aquí, Pablo está diciendo, hombre, si alguien es maestro, no puede ser maestro a menos que sea empoderado por el Señor. Y si no, va a ser un falso maestro. Si ustedes se fijan, la mayoría de los falsos maestros hoy inmediatamente pueden leerse por el mensaje que predican. Muchos ni siquiera predican a Cristo crucificado, el Cristo resucitado. No les interesa predicar. Muchos predican prosperidad,
predican otro, el evangelio de las buenas obras, el evangelio sin la cruz en Estados Unidos y muchos otros pasajes, otros mensajes que predican, pero nunca a Cristo crucificado. Cristo suficiente. Por eso al principio dije yo, el ministerio de un creyente es acreditado por el poder del Señor, puesto en los corazones de cada creyente, que es el Espíritu Santo. Por eso es que nadie es competente para cumplir en su propia fuerza el ministerio que Dios ha encomendado. Nadie. Si las maestras que enseñan deben de estar empoderadas en el poder del Espíritu Santo para poder enseñar. Lo que predicamos aquí tenemos que hacerlo también. Depender del Señor. ¿Por qué? Porque el Pablo en el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos, en otras palabras, lo que necesitamos es depender del Señor para con Dios. Entonces, ahora, es importante. ¿Cuántas veces usted se ha sentido insatisfecho, incapaz, inútil? Y otras palabras que podría decir yo, pero no las voy a decir. Se ha sentido sin fuerzas, se ha sentido que ya no quiere. ¿Cuántos creyentes han querido tirar la toalla hoy por hoy en el ministerio? Muchos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que cuando un creyente quiere tirar la toalla en el ministerio, ¿saben por qué? Porque su dependencia está en sí mismo y no en el Señor. Así de sencillo. Ahora, voy a decir algo. ¿Tenemos problemas nosotros con nuestra vida cristiana, hermanos? Claro que sí. No podemos obviar esto. Todos tenemos problemas. Tienen problemas los pastores, los maestros, los que cuidan niños. Todos tenemos problemas. Todos. Pero, dentro de estos problemas, lo que necesitamos hacer es buscar la dependencia del Señor. Yo siempre he usado esta ilustración. La vida espiritual debe de vivirse en una línea vertical primero, para que horizontalmente pueda funcionar. De lo contrario no funciona. Por eso es que vemos a veces hermanas que a veces salen del culto y quieren darle duro a otro creyente. Y esto siempre va a pasar así. ¿Por qué? Porque la dependencia está en nosotros mismos y no en el Señor. Estamos siendo llenados del poder que la carne tiene, que ya no es eficaz en nosotros, pero le damos autoridad para que lo sea, en vez del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Esto me gusta. Lo primero que debemos de aceptar es que nosotros no somos suficientes, pero el Señor sí lo es. El Señor sí lo es. Y Él tiene la capacidad de hacer que este vaso, esta vasija de barro, que es inútil, pueda ser útil para el Señor. Y lo puede ser. El problema es que nosotros no creemos eso. No lo creemos. Estaba recordando a Moisés yo cuando estaba leyendo este versículo. Moisés, vení, le dijo el Señor, vas a ir donde el faraón y vas a decir esto. Pero Señor, si yo no, ni siquiera puedo hablar. Era tartamudo, Moisés. No, es que vas a ir, te digo. Y no es eso lo mismo que nos ha dicho el Señor. ¿Te sentí incompetente, Moisés? Sí. Pero vean ese incompetente cuántas cosas hizo con el poder del Señor en el camino de Egipto hacia Canaán. ¿Cuántas cosas le permitió el Señor hacer a Moisés? Miren, abrir el mar rojo. No estoy alabando a Moisés, pero Dios usó ese inútil hombre para hacer algo por ese pueblo. ¿Recuerdan ustedes que Moisés fue? ¿Cuántas veces fue Moisés hasta el faraón? ¿Cuántas veces lo visitó? 10 veces. 10 veces lo visitó. Y las 10 veces el faraón le dijo no, por la dureza de corazón. Y Moisés, yo creo que estaba un poco desesperado ya, pero Moisés siempre mostró dependencia del Señor, siempre. El pueblo renegaba en el camino y Moisés, ¿a dónde acudía Moisés? Al Señor.
Y respondía el Señor, hermano, es lo mismo. Por eso es que el versículo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Nadie puede pensar que es capaz de hacer las cosas, sino que el Señor es capaz. Eso es lo que necesitamos hacer. Por eso es que sin la habilitación del Espíritu Santo, el don que el Señor nos ha dado jamás va a ser eficaz en un ministerio, a menos que dependamos del Señor. A menos de que dependamos del Señor. Como testigos de Cristo necesitamos el carácter y la fuerza especial que solo Dios da. ¿Y de dónde proviene ese carácter? ¿Dónde está ese carácter? ¿Cómo se moldea ese carácter? Bueno, se moldea precisamente con el estudio de la palabra. Un creyente, hermano, si no estudia la Biblia, no va a ser moldeado su carácter. Porque, de hecho, ¿a quién presenta la Biblia en términos generales? El carácter del Señor. Es el Señor mismo. Y si nosotros no vemos hacia, por eso es que Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En nuestra vida cotidiana necesitamos alimentarnos para que nuestro carácter pueda ir siendo modificado. Y el Señor se encargará de hacerlo. Entonces, nadie, hermano, nadie puede pensar algo y ser orgulloso por un ministerio. La falsedad de la mayoría de los ministerios hoy día es precisamente por eso, por el orgullo, por la vanidad. Muchos hoy día han sido desviados precisamente por eso. Nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor en fe, siempre dependiendo del Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. La fidelidad no depende de cuánto yo hago, sino de lo que Dios hace en mi vida, por lo que Él empezó a hacer en la cruz y por lo que hace en nuestro diario caminar. De ahí depende. Versículo 6. Pablo va a hablar ahora de la ley. Pone en contraste el ministerio del Espíritu y del ministerio de la ley. La letra y aparte del Espíritu. Hace un contraste aquí. Miren lo que hace la ley. Y esto por eso es que muchos hoy fallan en cuanto a la ley para salvación. Versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Quiero detenerme ahí, hasta esa expresión. El cual asimismo nos hizo ministros. Hermano, ¿quién es que nos hacemos ministros nosotros mismos o el Señor nos hace ministros? Por eso es que hay que tener cuidado, porque si el Señor lo ha hecho ministro a usted, entonces tiene una responsabilidad. ¿Y qué hace un ministro? ¿Qué hace un ministro? Hablando secularmente dentro de los gobiernos, un ministro representa al Estado de un país en otro país. Por ejemplo, un ministro, el ministro de Educación, representa a todo, es la cabeza de la educación a nivel nacional. Entonces tiene una función importante. El ministro de Justicia representa la justicia en todo el territorio y debe de hacerlo correctamente. Entonces un ministro tiene una gran responsabilidad. ¿Cómo decir? Yo canto las alabanzas en la iglesia, es mi ministerio, pero me estoy viendo, estoy haciendo un montón de cosas. O sea, no se trata de eso. Un ministro debe de ser recto en su manera de actuar, en su ministerio. Porque no proviene de él, sino que proviene del Señor. Él se lo ha entregado, tomado. ¿Y un ministerio qué es? Es una economía, es una administración nomás. Solo administramos algo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Nada más eso. Por eso es que los creyentes debemos recordar siempre, cuando vamos a servir, que solo somos eso, siervos en las manos del Señor. No somos más. Por ejemplo, aquí, dentro de la iglesia, todos debemos de vernos como igual, como hermanos. Tenemos la misma posición en el Señor
tenemos diversidad quizás de personas en la iglesia, pero eso no nos hace diferentes. Seguimos siendo hermanos en Cristo. Ninguno tiene una posición más alta que la otra, pero sí, dentro de los ministerios hay mayor responsabilidad. ¿Quién cree ustedes que tiene la mayor responsabilidad en una iglesia? Pastor. Dios le ha delegado una mayor responsabilidad a él. Y por esa responsabilidad que ha delegado, ha de dar cuenta delante del Señor, mayor cuenta, porque dará las cuentas también de las ovejas. Y eso lo dice la palabra. Y los que predicamos tenemos mayor responsabilidad también. Por eso es que un ministerio debe de ser cuidado a la medida de tal que un creyente debe de funcionar correctamente en el Señor. Y no lo puede hacer en su fuerza, debe de hacerlo en el poder del Señor. Ahora, aquí es donde está el lugar adecuado para todos los creyentes. Todos tenemos la misma posición en Cristo, somos salvos por Él. Todos, pastores, maestros, los que sirven, los que cuidan niños, todos tenemos la misma posición. Pero cada uno tiene su función dentro de la iglesia. Y aquí es donde necesitamos funcionar correctamente. Y el versículo 6 sigue diciendo: el cual a sí mismo nos hizo ministro competente. Por eso es que yo siempre he dicho, hermano, todos los creyentes tienen la capacidad, no en sí mismos, ya dijimos, porque la competencia no es nuestra, es del Señor. Pero todos los creyentes somos competentes en el Señor. No sé si usted ha entendido lo que Pablo acaba de decir. Pablo está diciendo: hombre, tú debes de saber que como siervo tú solo no puedes, necesitas del Señor. Y el Señor te hace competente para servir. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso Pablo dice: el cual a sí mismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Yo no sé por qué la gente se va al antiguo pacto otra vez y quieren vivir conforme a los ritos de la ley. El problema es que no han entendido que si quieren aplicar la ley de Moisés, necesitan aplicar 613 mandamientos. Y si es para salvación, necesitan cumplirlo totalmente. Pero tengo una mala noticia: solo ha habido una persona que ha cumplido la ley en toda la historia, y ese ha sido Cristo Jesús. Cristo Jesús, nadie más. Y porque Cristo Jesús cumplió toda la ley, Dios estuvo satisfecho en su muerte, porque la muerte de Cristo era consistente también con la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Y Cristo pagó por sus pecados? No, Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Pero es consistente con la ley, porque la paga del pecado es muerte. Cristo pagó como sustituto. Pero ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Porque la letra, ¿qué hace? La ley solo mata. La ley solo le dice a usted: fornicaste, muerte. La ley no le dice: vamos a ver si te escapas de aquí. No, la ley dice: pecaste, debes de morir. Y no era eso lo que hacían los judíos en el pasado. La ley decía: si te hallaran adulterio, apedréenlo, mátenlo. Pero esa era la ley, el antiguo pacto, porque la ley mata. Santiago explica, no me acuerdo en qué capítulo, parece que el capítulo 2, dice Santiago: cualquiera pues que quiera cumplir la ley, si falla en un punto, se hace culpable de todo. Si alguien quiere cumplir la ley para salvarse, necesita cumplir 613 mandamientos que están en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí están todos los 613 mandamientos. Si quiere salvarse por la ley, necesita cumplir la ley. Y ahora yo pregunto, fíjense que yo me quedo avergonzado siempre cuando el hermano ve dice: ¿se saben el decálogo de ustedes? Yo no me lo sé, porque no he estado interesado en sabérmelo. Porque cuando yo entendí la gracia, entendí que es suficiente vivir por fe en el Señor de la misma manera como me salvé. Y Él
obra en nosotros para cumplir la ley. A mí me dio una lección una policía aquí. Tenía la costumbre de venirme para la iglesia. Venían con la Biblia en mi matatilla y discá, y manejando la moto. Y una vez me paró. Me dio vergüenza delante de la gente. Me dijo, ¿para dónde vas? Me dijo, para la iglesia, le dije. ¿Y el casco? Bueno, no me lo puse. Mire, me dijo, ¿y cree que me puede hacer un favor? Todavía la mujer, y es impía, creo yo. Me dijo, ¿cree que puede regresarle, írselo a poner y irse para su iglesia? ¿Cómo no? Le dije, bueno, pero esta mujer ya me conocía porque estuvimos dando una conferencia aquí en la escuela con mi hermano Jorge. Y esa mujer nos conocía, pues sabía que yo era un predicador y bueno, yo me sentía avergonzado porque me lo dijo delante de la gente. Lo dije yo, hasta aquí llego de infringir yo por eso siempre vengo con casco a la iglesia. Entonces esa mujer me enseñó, ella no debió ni siquiera de haberme pedido de favor que me regresara. No, ella solo me hubiera hecho la esquela, vaya, la va a pagar. Eso tenía que hacer, porque la ley no es lo que dice. Pero no creen que mostró mucha gracia esta mujer conmigo. Sí, aunque yo había infringido la ley, lo entendí. La ley mata, la ley le dice, si infringe, pasa de un semáforo a alguien que maneja carro en rojo, ¿qué le va a pasar? Va a chocar. O le van a poner una esquela si acaso no llega a un accidente. Porque la ley es lo que mata, es lo que hace. La ley solo muestra el problema que uno tiene. La ley de Moisés no le dice, si ha mentido, la ley dice que ha mentido. Le ha robado, la ley dice, ha robado. Eso es lo que dice la ley. Pero imagínense que fuera la ley y yo dijera, la ley me está diciendo que he pecado, he fallado. Entonces me paso la ley por la cara o por mi cuerpo para quitarme el problema. ¿Podría la ley quitármelo? Es lo que Pablo está diciendo. La letra no puede hacer nada ya. Miren lo que dice el versículo, porque la letra mata, más el espíritu. ¿Qué es lo que David entonces? La gente le da más prioridad a la ley de Moisés en vez de darle la prioridad al Espíritu Santo, que se recibe en el momento de la salvación. El Espíritu Santo sí vivifica. Y la palabra aquí, vivifica, está en el tiempo perfecto. Es una verdad en todos los que han confiado en Cristo. Ya no cambia eso. Es algo que se dio en el momento de la salvación y no cambia. Vivifica significa que da vida. Por eso es que cuando Jesús tuvo la plática con Nicodemo, la plática fue, necesitan nacer de nuevo. Y le explicó, nacer del agua y del Espíritu. Porque los creyentes nacemos 2 veces y morimos una sola vez. El impío no, muere una vez. Muere solo nace una vez y muere 2 veces, físicamente y espiritualmente. Y nosotros no, nacemos 2 veces, nacemos físicamente y espiritualmente y morimos una sola vez. Puede ser físicamente. Si el Señor no viene luego y estamos vivos, nos vamos con el Señor sin ver la muerte. Esa es la garantía nuestra. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en nosotros. Ahora, por eso es que Pablo está diciendo aquí, y si ustedes se fijan, más el Espíritu vivifica. Aquí fallan los testigos de Jehová en hablar acerca del Espíritu como una fuerza. Yo quiero por ejemplo, ejemplificar esto porque probablemente hay más de algunos que pueden pensar, bueno, ¿y cómo sucede esto? Fíjense que ¿cómo se pone el Espíritu aquí en este versículo? Si ustedes les digan, ¿quién puede vivificar? ¿Una persona o una fuerza? Una persona. Ahora voy a hacer otra pregunta. La vida que provee el Espíritu Santo como persona
¿es permanente o es limitada? Es permanente. Porque si no, el Señor no hubiera dicho para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sustenta la vida eterna para un creyente. Desde el momento de la salvación, nosotros ya somos eternos. Porque es una persona. Esto significa que es algo que Él lo hace en el momento de la salvación y se sostiene hasta la eternidad. ¿No les parece bueno esto que Pablo está diciendo? La ley mata. La ley te dice el problema. El Espíritu te da vida. Ahora, la pregunta que pueden hacerse mucho es: ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, solo creyendo que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme la Escritura lo dice. Y eso es suficiente para la salvación. Ahora, versículo 7, y con esto voy a terminar. Dice el versículo 7: y si el ministerio de muerte, grabada con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Solo quiero parafrasear lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo contrasta la gloria de los 10 mandamientos con la del ministerio del Espíritu Santo. Cuando los judíos vieron a Moisés que había recibido la gloria, bueno, cuando el Señor, nosotros queremos escuchar al Señor, le dijeron los judíos. Y cuando el Señor empezó a hablar, no le dijeron: ahí hablamos mejor, nosotros nos vamos a quedar aquí. Porque no soportaron la gloria del Señor. De hecho, un creyente, una persona en este cuerpo no puede soportar la gloria del Señor. Pero Pablo está contrastando aquí esto. De hecho, él está hablando aquí con una parte que es judía y le está diciendo: si ustedes han oído que la gloria, cuando Dios entregó las tablas a Moisés, fue con gloria, el versículo 8 dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Él está hablando del ministerio aquí. Porque a veces nosotros estimamos en menos al Espíritu Santo que no puede obrar en nosotros. Yo el domingo pasado decía: ¿tenemos la capacidad de amar nosotros, hermanos, o no la tenemos? Cuando yo dije esto, hubieron más de algunos hermanos por ahí que dijeron: y yo les dije: si usted está diciendo que no, está diciendo que el Espíritu Santo no mora en usted. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Que la capacidad de un creyente es consistente ¿con quién? Con el Señor. Él la provee, no nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿tenemos o no tenemos la capacidad de amar? Ahora, pregunto, como está hablando de los ministerios, ¿tenemos esa gloria y la capacidad de poder funcionar en los ministerios nosotros? Claro que sí. Claro, lo tenemos. La pregunta es: ¿cómo se hace esto? Vaya a Colosenses y con esto voy a terminar. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo es que fuimos salvos nosotros? Por fe. ¿Cómo debemos de andar nuestra vida cristiana y funcionando en los ministerios? Por fe. Es por fe, es por dependencia del Señor. Es andando y caminando en dependencia del Señor. Y Él provee o no provee la capacidad, hermano. Claro que sí. Cuando nosotros dependemos del Señor, aquí entra en juego lo que dijo el Señor en Juan capítulo 15. Separados de mí, nada de valor espiritual
espiritual podemos hacer si estamos separados del Señor? Ahora, ¿de qué está hablando Colosenses 2:6? Comunión con el Señor. Cuando nosotros estamos conectados a la vida, Él va a hacer que nosotros funcionemos aquí en los ministerios. Y es lo que está diciendo Pablo allá en 2 de Corintios. Por eso, somos salvos por fe, necesitamos andar dependiendo del Señor. De otra manera, no podemos funcionar correctamente. Y el Señor evaluará estas actitudes en el tribunal de Cristo. Probablemente algunos recibiremos pérdidas, otros a lo mejor recibirán galardones. ¿Esto afecta a la salvación? No. Y para algunos que nos oyen por este medio pueden decir, ¿cómo es posible eso? No, la salvación es en el punto de tiempo cuando uno pone su confianza en el Señor y se sostiene en toda la vida, porque es eterna. Y no es consistente con nosotros mismos, sino porque el Señor ya pagó el precio. En eso es consistente. Pero los galardones sí se pueden perder. Sí podemos perder muchas cosas. Comunión con el Señor, comunión con los hermanos, podemos perder galardones en el futuro, podemos perder nuestra vida operacional. Hay muchas cosas que se pierden cuando no andamos en dependencia del Señor. Muchas cosas. Entonces, para funcionar en el ministerio, necesitamos entonces vivir dependiendo del Señor. Eso es lo que Pablo, y Él dará la capacidad. Por eso Pablo dice en el versículo 6, que la competencia proviene del Señor. Él nos hizo ministros de este nuevo pacto, no del antiguo, porque el antiguo, ¿cuándo terminó el antiguo? En la cruz del Calvario, cuando Cristo pagó el precio por el pecado. Ahí terminó ese ministerio de la tabla o de la letra, como dice Pablo ahí. Entonces vamos a despedirnos, vamos a quedarnos aquí en el versículo 8. Vamos a orar por él.